somos el equipo número uno y hoy les vamos a hablar del proceso legislativo y en general de cómo son las etapas para aprobar las leyes. En México, cualquier norma nueva o modificación legal debe recorrer un camino formal antes de convertirse en ley. Este camino se llama proceso legislativo y está regulado principalmente por los artículos 71 y 72 de la Constitución. Por las leyes reglamentarias del Congreso y por los reglamentos internos de cada Cámara, el procedimiento consta de 6 etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y entrada en vigor. A continuación, te explicaremos cada una con ejemplos distintos para ver cómo funciona en práctica. Presentación de la iniciativa. En la presentación formal de una propuesta para crear, modificar o derogar leyes. El artículo 71 de la Constitución reconoce este derecho al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México y a los ciudadanos mediante iniciativa ciudadana, con el 0.13% de firmas y del patrón electoral. Una vez recibida la propuesta se turna a la comisión competente para su estudio, por ejemplo, la Comisión de Educación, de Salud o de Economía. Un grupo de maestros y padres de familia reúnen las firmas necesarias para proponer una ley federal que otorgue desayunos escolares gratuitos en todo el país. Estos presentan la iniciativa ante la Cámara de Diputados y con su exposición de motivos y articulado, la mesa directiva la envía a la Comisión de Desarrollo Social para analizarla. La segunda etapa es la discusión. Aquí se estudia y se debate acerca de la iniciativa. Entre los participantes están las comisiones legislativas especializadas que revisan el proyecto y solicitan información extra. También los diputados o senadores de la Cámara de Origen, que discuten el dictamen en el Pleno. Y la Cámara Revisora, que repite el mismo proceso. Primero se analiza en la comisión el trabajo técnico especializado. Después el dictamen se lleva al Pleno, donde se delibera públicamente. Se exponen argumentos a favor y en contra, se ajusta el texto y se vota. Si llegan a rechazarlo en la revisora, se termina por desechar el proyecto. Entonces se devuelve a la Cámara de Origen. Y aquí se puede archivar o insistir en que se apruebe. Y si no hay acuerdo, el proyecto queda desechado completamente. Un ejemplo sería, por ejemplo, que la Comisión de Movilidad estudia una propuesta de transporte gratuito y solicita estudios acerca de los costos a Hacienda y opiniones a expertos en movilidad. Aquí se puede ajustar el proyecto y se presenta al Pleno de Diputados para su debate. Bueno, iniciamos con la tercera fase, donde sucede la votación formal del proyecto de ley. ¿Quiénes participan? Pues el Pleno de la Cámara de Origen, que aprueba y remite el proyecto. El Pleno de la Cámara Revisora, que lo analiza y decide si lo aprueba, modifica o lo rechaza. Y las mesas directivas, que se encargan de la tramitación y de comunicar los acuerdos. ¿Cómo se da? Pues primero el proyecto se discute en la Cámara de Origen. Si se aprueba, se envía a la Cámara Revisora. ¿Y qué pasa si la revisora aprueba sin cambios? Pues el proyecto va directo al Ejecutivo para su sanción. Si hace modificaciones, lo devuelve a la Cámara de Origen para que decidan si aceptan o no. Y si lo rechazan por completo, el proyecto puede archivarse o la Cámara de Origen puede insistir, pero solo con mayoría calificada. Un ejemplo sería el Senado aprueba la ley de transporte para adultos mayores, pero decide que solo arranque en ciudades con más de 500,000 habitantes. Entonces devuelve el proyecto a diputados para que acepten esa modificación. Ahora pasemos a la etapa 4, la sanción. ¿A qué se refiere? Es la revisión del presidente de la República. ¿Quiénes participan y cuáles son sus funciones? Para empezar, el presidente de la República firma y sanciona la ley. La veta total o parcialmente haciendo observaciones o dejar pasar el plazo constitucional. Y entonces se consideraría aprobada. El Congreso de la Unión recibe las observaciones y decide si las acepta o insiste en su versión original. Se suele dar el proyecto aprobado por ambas cámaras. Se envía al Ejecutivo y si el Ejecutivo formula observaciones, estas son devueltas al Congreso. Por ejemplo, el Ejecutivo recibe la Ley de Transporte Gratuito
y se hace observaciones sobre su funcionamiento. Devuelve el proyecto al Congreso y éste puede aceptar los cambios o insistir en su adopción con mayoría calificada. La quinta etapa del proceso legislativo es la publicación. Este paso es fundamental, porque a través de él se da a conocer oficialmente la nueva ley a toda la población. En México las leyes federales se publican en el Diario Oficial de la Federación, mientras que las leyes locales se difunden en las gacetas o periódicos oficiales de cada estado o de la Ciudad de México. ¿Quién participa aquí? El Poder Ejecutivo, que ordena la publicación una vez que la ley haya sido sancionada, y la Secretaría de Gobernación, que se encarga de materializar esa publicación en el Diario Oficial. De esta manera, el texto de la ley, con sus artículos y disposiciones transitorias, se hace público y accesible para toda la ciudadanía. Por ejemplo, si se aprueba una ley de transporte gratuito para adultos mayores, esta se publicaría en el Diario Oficial de la Federación con la fecha de expedición y las reglas para su aplicación. En resumen, la publicación es el puente entre la reacción de la norma y su conocimiento social. Es el aviso oficial que dice: esta es la ley y está lista para entrar en vigor. Ahora hablaremos de la etapa 6, la entrada en vigor, o la iniciación en la vigencia. ¿A qué se refiere esto? Es cuando la ley publicada comienza a surtir efectos jurídicos y se vuelve obligatoria. Esta cuenta con dos sistemas de vigencia de la ley: el sistema sincrónico, o también conocido como el automático, el cual es la ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial. Y la segunda, el sistema sucesivo o diferido, el cual dice que la ley entra en vigor en una fecha posterior establecida en los artículos transitorios. Participan el Poder Legislativo, el cual fija en los artículos transitorios la vigencia, si la vigencia será inmediata o posterior. El Ejecutivo verifica el cumplimiento de la publicación y la ciudadanía y autoridades deben acatar la ley a partir de su vigencia. De ejemplo tenemos la Ley de Transporte Gratuito, que señala que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y durante esos meses las autoridades organizan presupuestos y logística. A partir del 1 de enero de 2026 es obligatoria y puede aplicarse. El proceso legislativo es fundamental para garantizar la democracia a la hora de crear leyes en México. De esta manera evitamos la toma de decisiones unilaterales y logramos que la ley realmente sea viable, justa y útil para los que la necesitan. Al discutir acerca de la iniciativa, se puede conseguir mejorarla o redireccionarla hacia donde funcionaría mejor y así evitar inconsistencias. Y finalmente, la publicación en los medios oficiales y la fijación clara de su vigencia permiten que la ciudadanía conozca las normas y las cumpla. De esta manera se lleva a cabo un proceso orgánico a la hora de crear leyes. Muchas gracias por su atención.